Al escuchar el nombre de Enriqueta Basilio, viene a la memoria aquel momento de los Juegos Olímpicos de México 1968, cuando una joven de tan solo 20 años de edad subía a las escaleras del estadio de Seúl rumbo al pebetero con la llama olímpica para encender y dar inicio a la justa deportiva, convirtiéndose en ese momento en la primera mujer en toda la historia de los Juegos Olímpicos en encender un pebetero. Pero Enriqueta Basilio no solo será recordada por ese gran momento de la historia, sino también por sus logros deportivos. Apodada la diosa de la velocidad, nació el 15 de julio de 1948 en Mexicali, Baja California. Queta, como le decían los amigos, fue campeona nacional de los 80 metros con vallas. También participó en los 400 metros planos y relevos 4x100. A pesar de nunca colgarse una medalla olímpica, fue el 25 de febrero del 2008 cuando Enriqueta recibió la medalla olímpica guatemalteca en reconocimiento por su trayectoria como deportista y dirigente. En el 2013, Basilio regresó al estadio de Seúl para encender el pebetero en el maratón de la Ciudad de México, al igual que en el 2018, año de la conmemoración del 50 aniversario de los Juegos Olímpicos México 68. Hoy, decimos adiós a una de las mujeres que cambió la forma de ver el deporte femenil a nivel mundial, siendo aquel momento cuando subió las escaleras para encender el pebetero una de las imágenes más reconocidas en el mundo que forma parte del Museo Olímpico de Lausana. Vianey Zárate, 21 Noticias.